Buenas, hoy vamos a hablar de la neurodivergencia. ¿Te identificas como neurodivergente? ¿O conoces a alguien con autismo, hiperactividad, déficit de atención o todo a la vez? Bueno, espero que esta info te sirva. Primero, neurodivergente. Neuro de neurológico. eh, Divergente significa tener una forma única de pensar y percibir el mundo. Esta palabra se está usando para mencionar a las personas que tienen justamente un desarrollo neurológico diferente a lo convencional, personas que suelen ser más sensibles a ciertos estímulos o que en su conducta presentan ciertas maneras o características, muy, por ejemplo, como en TEA, cosas del trastorno del espectro autista. Por un lado, a mí me sucede de tener ciertos síntomas, hoy en día no síntomas, pero sí soy muy sensible a ciertos estímulos como cosas de tacto, auditivos, varias cosas, pero antes era mucho peor, la pasaba mucho más mal, e incluso llegaba a tener ataques de pánico por ciertas cosas. Y por suerte fue algo que pude regular y hasta anular en ciertos aspectos con la alimentación, los hábitos que me trajeron también una mejora del sueño muy sustancial. Antes no podía dormir más de 3 horas seguidas y no me podía dormir antes de las 3, 4 de la mañana o más. Y si me dormía, ¿no? Me despertaba a las 2, 3 horas o a las 4 como mucho, pero en general eran 3, así que imagínense mi sistema nervioso teniendo que afrontar el día después de eso. Y bueno, quería explicarles que si estamos hablando de que la divergencia o ser divergente implica percibir el mundo o los estímulos de una manera diferente, entonces estamos hablando de un desarrollo neurológico diferente, porque para procesar el mundo sí o sí necesito mi sistema nervioso que procese y sea de una determinada manera para que yo procese el mundo de maneras diferentes o ser más sensible a ciertos estímulos. Primero me gustaría mencionar dos cosas que en principio la gente no suele saber. Y si uno cree que el cerebro o el encéfalo, que sería todo lo que hay acá en el cráneo, y la médula ósea, la médula espinal, no es solo neuronas. La neurona como tal es una célula, o sea, la neurona es una célula, un tipo de célula, es una... estoy viendo otra cosa y me distraje. La neurona es una sola célula. Hasta hace poco se pensaba que las otras cosas que formaban parte del encéfalo, que estaban como sosteniendo a las neuronas, solo tenían como esa función. Hoy en día se sabe que el sistema nervioso tiene algo que se llama sistema glial. El sistema glial se compone de otro tipo de células además de la neurona. El sistema glial serían los astrocitos, oligodendrocitos, microglía, células epidemarias. Estas células específicas del sistema nervioso son como el sistema inmune de nuestro sistema nervioso, son las que le dan sostén, son las que los protegen, son las que le dan como los nutrientes y los recursos que necesitan las neuronas para poder estar saludables.
como a su vez si hay algún tipo de inflamación o algo por el estilo, son estas células las que manejan todo esto. Y por otro lado está algo que se llama epigenética. La epigenética en sí es una rama de la ciencia que estudia cómo los genes no es que se modifican en sí, pero en un punto sí, sino que el tema es que nosotros creemos que los genes son una expresión o son algo que es inamovible, como también lo podemos creer del sistema nervioso, de que si funciona de una manera y conocemos que funciona de una sola manera, entonces así va a ser para toda la vida. Como esto que les comentaba que me pasaba a mí, de tener ataques de pánico, ansiedad e insomnio muy severo, y que terminé modificándolo con la nutrición y eso en consecuencia me permitió tener hábitos más saludables como poder dormir de noche. Entonces, en principio, derribar el mito en que el sistema nervioso es solo neuronas. No, es neuronas y sistema glial. Y este sistema glial funciona con genes, porque es una célula que tiene genes y según esos genes va a funcionar de una determinada manera. Ahora, volviendo a la epigenética, lo que hacen es estudiar cómo los genes de cada célula del cuerpo, ahora nos vamos a centrar en el sistema nervioso, cómo los genes de esas células funcionan, se modifican o se expresan diferente dependiendo de la nutrición que yo le proporciono y el resto de hábitos, como puede ser la exposición a luz, que la luz puede ser saludable o no saludable. Tenemos la luz de las pantallas que no son saludables y tenemos la luz del sol o de luces cálidas o de distintos tipos de luces, pero que en sí van a imitar al sol en algún punto. Así que reducimos la explicación de hoy a luz de pantallas, que es luz blanca, y la luz cálida del sol como saludable. Esto también afecta a la expresión de los genes, porque son estímulos que le dicen al cuerpo, al cerebro, al sistema nervioso, en qué momento del día estamos, qué tipo de hormona tiene que secretar dependiendo del horario en el que estamos. Bueno, todo esto regula el sistema nervioso. Entonces, entonces estamos diciendo que si las células de mi sistema nervioso dependen de la nutrición y de los estímulos de los que estamos hablando, también cabe aclarar que antibióticos, líquidos, obviamente, o sea, distintos tipos de bebidas, ¿qué más? Sustancias varias, incluso maquillajes, perfumes, productos que usamos para lavar la ropa, olores varios, así sea de sahumerios y cosas, eso también alteran el sistema hormonal y eso también va a afectar al sistema nervioso, porque son mensajes químicos que lamentablemente son similares o iguales a las hormonas que el cuerpo usa para señalizar estas actividades del sistema nervioso, y los olores copian estos mensajes y también son problemáticos, como sucede con los suavizantes de la ropa y otras cosas. Bien, entonces podemos pensar que si antes del embarazo antes del embarazo, durante el embarazo o post embarazo, si estas cosas no se tienen en cuenta, van a enviar señales a el ser
que está siendo gestado, y esto va a su vez mandar un mensaje químico a el sistema nervioso en desarrollo de estos bebés, y se van a desarrollar de una determinada manera. Entonces, para yo decir que alguien es neurodivergente, entonces tuvo que tener una expresión genética diferente a la de otra persona que tiene otros estímulos genéticos por la alimentación, la nutrición y los estímulos varios. Entonces podemos entender ahora que una persona que nazca o desarrolle en su infancia temprana cosas como el autismo, la hiperactividad, el déficit de atención, depende de las decisiones que se toman como adulto y las decisiones que se toman para esa infancia que se está desarrollando. Bien. Puede ser duro para personas que ya crían infancias y que ya presentan estos síntomas. Puede ser duro aceptar que tiene que ver con nuestras decisiones en el pre, en el durante y en el post embarazo. Yo sé que es duro porque te hace responsable. El tema es que no podemos seguir no comunicando estas cosas de esta manera, porque hay personas que pueden elegir diferente y prevenir este tipo de síntomas y este tipo de maneras de percibir el mundo que en algún punto nos traen consecuencias negativas, porque no es fácil ser neurodivergente en la vida en general, porque te trae muchas dificultades. Y hay algo que me preocupa un montón, de que hay un montón de gente neurodivergente hablando de sus problemas o de cómo les repercute, mientras que tienen auriculares Bluetooth puestos, y también está como muy naturalizado que estas personas como tienen una sensibilidad muy alta a los sonidos y a las, por ejemplo, si estás en un lugar donde la gente habla o viajas en un transporte público, o mismo estás en tu casa pero hay mucho ruido por la urbanización, tienden a tener auriculares Bluetooth puestos para apaciguar estos sonidos externos que suelen ser abrumadores para el sistema nervioso. El tema es que todo lo que es Bluetooth es literalmente, estás teniendo un horno radioactivo entre oreja y oreja en tu cerebro. Por favor, te lo pido, sacate eso si te consideras neurodivergente. Usa auriculares normales. Son más incómodos y sí, pero te estás rostizando con radioactividad el cerebro. ¿Querés creer que soy un exagerado? Busca 2 segundos lo mal que hacen estos auriculares, y bueno, tener toda tu casa llena de cosas con Bluetooth tampoco está bueno, no está bueno. Se naturalizó, sí, fueron productos que salieron y se usaron, sí, pero o sea, no por eso hay que hacernos los bolú. Y el tema es que están trayendo problemas y consecuencias a un montón de personas, incluso si no sos neurodivergente. Esto no es bueno para vos, no es para nada bueno. Trae problemas a corto y largo plazo. Por eso es muy importante si usás auriculares Bluetooth, eliminarlos, porque es muy problemático para el sistema nervioso. Entonces volvemos a que
por más que sea duro aceptar que como madre o padre, hermano, y tenés una infancia que tiene neurodivergencia, o sea, autismo, ¿no? Autismo, hiperactividad, déficit de atención. Bueno, a partir de hoy se puede hacer un cambio, y si conoces a alguien que, que se rodee de alguna persona con esta diferencia del desarrollo del sistema nervioso, perdón, estoy como un poco distraído, le envíes este video porque es muy importante para prevenir o mejorar estas cosas. ¿Qué sucede? La alimentación es una señal para el sistema nervioso. Estas células de las que hablaba, que componen el sistema nervioso, se expresan genéticamente de una manera que puede ser inflamatoria o antiinflamatoria. Cuando se expresan de manera inflamatoria constantemente, trae a la persona irritabilidad muy fuerte, y a su vez estos componentes suelen ser adictivos, y de ahí las rabietas tan fuertes que tienen los niños cuando quieren algo y uno no se los da. Y a su vez, si usamos las pantallas como sedante, tomá, necesito que estés distraído con esto un rato, porque es por lo único que se los damos, eso también es adictivo. Y no es lo mismo exponer un sistema nervioso ya desarrollado en la adolescencia o en la adultez, que a un sistema nervioso que se está desarrollando a un estímulo tan fuerte como lo son las pantallas. Y encima que el contenido para niños está creado para que sean adictivos, porque no es lo mismo una caricatura o un dibujito de hoy en día que de el 2000. En mi caso, por ejemplo, esto de ver Tom y Jerry, no sé, Los Padrinos Mágicos, otras historias que tenían todo un desarrollo y toda una historia. Bueno, si prestan atención ahora y el dibujito o el video cambia la escena cada 3 o 5 segundos, eso le trae muchos problemas de desarrollo a esa infancia. Así que te pido por favor de que si usás como recurso la pantalla, por lo menos te fijes qué está mirando. El tema es que en verdad está recomendado de que si la infancia está con una pantalla, vos tenés que estar al lado mirando qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas de terror, hay muchas cosas de miedo, y hoy en día hay muchas cosas creadas con IA que no son reales, y esa infancia no sabe que no son reales. Así que si ve un video de que los aliens están atacando el planeta, va a creer que es verdad. Si ve un video de que creen que el fantasma o el no sé qué, o el bicho, el monstruo sale de abajo de la cama, va a creer que es real. Y esa infancia va a tener un trauma por algo que vos no estás como prestando atención. Y después también hay muchas cosas que son de índole sexual que no tenés manera, esto de la censura de YouTube para infancias, no tenés manera de regular de que el video realmente sea para infancias. Mis hermanas, que tienen entre 10 y 11 años, han tenido muchos problemas por exponerse a videos o muchos miedos, terrores nocturnos, por ver videos que no da para infancias. Así que tenés que estar al lado. A ver, las pantallas existen hace muy poquito tiempo. ¿Cómo hacían las madres de antes? ¿Cómo hacían las personas de antes para criar criaturas sin pantallas? Hoy lo tenemos como recurso, sí, pero es eso, usarlo como recurso, no como sedante para el pibe. Por eso es importante prestar atención a estas cosas. Por otro lado, ¿cómo
¿cómo les explico lo importante que es que la infancia no puede estar eligiendo qué come? Nosotros somos los adultos. ¿Desde qué lugar yo opino de todas estas cosas? No solo de tener 2 hermanas menores que están sufriendo las consecuencias de que no se le presta atención a su nutrición, sino que también trabajé durante 5 años como acompañante terapéutico en casos severos, porque a mí me interesaba eso. Me especialicé en trastorno del espectro autista, me especialicé en estimulación temprana y trabajé 5 años en las casas de esas infancias. Y quiero decirles que tomar la decisión de darles cosas rápidas, patitas, papitas, cosas con formitas de dinosaurio, fideos con esa salsa que es instantánea y la tirás en el plato ahí nomás, galletitas varias, yogures super industriales. No estamos hablando del yogur griego ni del yogur de verdad. Trae muchos problemas, y hubo 4 casos que tuve que resultaba que los niños no tenían síntomas tempranos. Por ejemplo, siendo bebés, teniendo 1, 2 o 3 años, no tenían síntomas de autismo o de TEA en general, o de TDA. Es lo peor. Vicky, supongo que sos, no sé, o Víctor, no sé si sos, bueno, no sé cómo te identificas. Es lo peor, no sé a qué te referís. Igual me sirve que me digas o me comentes, porque sí, todo lo que estoy diciendo es lo peor igual. Pero estas infancias, me comentaban las madres, que hasta los 3 años no habían tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de síntomas. De hecho, eran chicos como sin ningún problema de nada. Y después de estos años, ¿no?, de empezar a comer como cosas rápidas, empezaron a tener estos movimientos muy típicos del TEA. Empezaron a tener problemas en la piel, dermatitis atópica. Los alimentos procesados de paquete vienen con todo lo que no hay que darle a ningún ser humano en la vida. Empezaron a desarrollar problemas en la piel, problemas intestinales y sobrepeso. Y lo loco es que me tocó trabajar justo con 2 hermanos, el cual uno tenía ya entre 11 y 12 años, y el otro, yo empecé a trabajar él teniendo 3 y terminé de trabajar él teniendo 5. Resulta que tenían que contratar 2 acompañantes terapéuticos porque con uno solo no se podía. El que tenía 12, me mostraron fotos. Al principio un nene, nada, saludable, se lo veía. Y después empezó a tener como problemas de conducta, problemas de hiperactividad. Lo diagnosticaron con Asperger siendo más grande, en esto de no entenderla, ser muy literal, no tener ningún tipo de... Igual esto también llevado a la conducta dependiendo de los límites que uno pone como padre. Y uno de esos límites es lo que yo te doy de comer y no lo que vos elegís para comer. ¿Qué tipo de criterio puede tener una criatura de 3 o 4 años de qué quiere comer? Va obviamente a elegir lo más palatable y lo adictivo. Nunca vimos a un bebé o una criatura haciendo una rabieta porque no le diste brócoli, ¿viste? Entonces estos 2 hermanos, que les comentaba, era terrible. El que tenía 3 o 4 años
vivían en un departamento y justo trabajé con ellos en pandemia. Corría de un lado al otro, pero no sé, de puntitas de pie encima. O sea, eso le estaba trayendo problemas. Todo de puntitas de pie y saltaba por arriba del sillón y corría, saltaba y corría y venía y iba, venía con la tele prendida, mirando y con un plato con galletitas en el sillón, en el cual él iba corriendo, iba y venía, se comía una galletita, iba corriendo, iba y venía y así estaba. Le querías poner cualquier otra cosa de comer y o sea, imposible que se lo coma. El hermano, ambos, al segundo que tenían hambre, si la mamá no les daba de comer en 15, 20 minutos, estaba, ¿y cuándo está la comida? Y pero dale, y se ponía a llorar mientras estaba cocinando, o sea, obviamente, no sé, patitas en la sartén con aceite, que es terrible. El nene, mamá, dale, quiero comer. Y la madre, pero te estoy cocinando, o sea, no, bueno, dame otra cosa. Entonces le daba galletitas mientras esperaba que la comida esté. Este chico con sobrepeso solía tener diarreas, solía tener pérdidas urinarias, tenía sobrepeso, o sea, nivel, no puedo correr más de 5 metros sin mega fatigarse. Vivía con las piernas paspadas. Esto lo menciono porque es como que feo para el chico. Y tenía dermatitis atópica al nivel de que se le hacían unos agujeros así, que incluso yo tenía que ayudarlo a limpiarse y le picaba todo, e incluso tenía que faltar a la escuela de que el cuadro era tan grave. O mismo a la mañana no podía levantarse, pero ni a gancho, de lo cansado, agotado y estresado de todo lo que a él le generaba vestirse, en esta hipersensibilidad. Las medias era algo horrible para ponerse las zapatillas, las remeras, también como que todo lo que uno tiene que hacer para salir a la calle, el chico la pasaba terrible. Por eso yo hago mucho énfasis en que como adultos tenemos que prestar atención a esto y hacer algo al respecto, porque las infancias, y van a ser adultos, la pasan muy mal y no merecen esto porque nosotros queremos seguir ignorando la información que hay al respecto. Yo en ese momento lamentablemente no tenía la información que tengo hoy de todas estas cosas y trataba de acompañar esos procesos. Obviamente le decía, ¿no?, que patitas no era lo mejor del mundo. Tratábamos de darles otro tipo de cosas, pero era imposible que se los coman. Era imposible que se los coman. Y el nene más chiquito, yo trabajaba con el más grande, pero me tocaba de rebote igual trabajar con el más chiquito. Cuando tratábamos de ponerle un límite, o tratábamos de que coma otra cosa, a mí me terminaban mordiendo. O sea, yo trabajaba y me mordían. O que agarre así algo de golpe y me lo revolé. Ay, Dios mío. Me lo ha dado acá, moretón. Trabajar así no está bueno. Lamentablemente dejé ese trabajo porque lo sostuve durante 5 años, a diferentes casos, y bueno, es esto de no poder trabajar más de 1 año o 2 con cada caso porque te drena totalmente. Y claramente las familias no suelen colaborar con las intervenciones que uno quiere hacer, que son las necesarias para poder mejorar un poco la conducta de estos chicos. Por otro lado, yo sé que es durísimo aceptar que somos los responsables y no que es a la suerte de la genética. Pero, ¿qué vamos a hacer?
Yo tengo a mi hermana con... también en un momento tenía dermatitis atópica y por suerte cambiaron un poco ciertos alimentos y eso se le fue. Pero ya le estaban dando corticoides y tenía 8 años y es como, what the fuck. Y si no nos hacemos responsables, esto va a seguir. Y si prestamos atención o preguntamos, fíjense cuántos chicos por aula hoy en día no se pueden quedar quietos. La irritabilidad que manejan, el enojo que manejan, la tolerancia a la frustración que es cero. Y no solo es darles, no es solo quitarles los ultraprocesados, sino que también es darle grasas saludables. ¿Por qué grasas saludables? ¿Y qué es una grasa saludable? La grasa saludable, perdón si hay audiencia vegetariana o vegana, pero una grasa saludable es grasa de origen animal. La única grasa de no origen animal que también es saludable es del aceite de coco. Pero imagínense que para muchísimas familias no es costeable el aceite de coco. O comprar omega 3 que encima sea realmente bueno y no que te están vendiendo algo que supuestamente tiene omega 3, pero en verdad no te llega con omega 3 porque se oxida en el medio y no te sirve para nada. Es mucho más fácil, primero, cocinar con grasa vacuna. Ahí ya estás aportando una buena grasa. Y si no, la propia grasa que viene en las achuras, que son como los órganos animales, o en la carne, que es el músculo. Pero también, acá por ejemplo, soy de Argentina y hoy en día es bastante caro comer carne. Igual la gente se olvida o no prefiere la opción del espinazo, por ejemplo, que es mucho más barato que la carne, pero es algo que tenés que cocinar durante 3 horas por lo menos, y de ahí te queda un recaldo y también eso tiene carne, pero es mucho más barato. Y lo tenés que, cocinar durante 3 horas, pero es buenísimo. Después está el osobuco, pero eso depende en dónde estés, también es caro. Pero lo más barato son las achuras, que son los órganos, ¿no? Hígado, riñón, corazón, intestino, o sea, chinchulín. Esas son como las más fáciles de conseguir y son súper baratos. O tenés los menudos de pollo que se suelen vender, súper baratos también. Yo con 1 kilo como creo que 3 días, algo así, y puede estar 1.000 pesos el kilo. Hoy en día 2026 y como 3 días. Y es hervirlo, me separo el hígado de los menudos de pollo, me hago un paté con ajo y lo condimento y es riquísimo. Y todo lo demás, me lo como cualquier otra cosa. Así que ¿a qué apunto yo? A que comer saludable no es necesariamente caro, y que más allá de la moral que pueda tener cada persona en cuanto al consumo de animales, cabe aclarar, fui 7 años vegetariano, sostuve casi 1 año el veganismo. Ahí fue mi peor momento a nivel salud. Y durante los 7 años de vegetariano yo creía que me sentía bien, y cuando incorporé la comida animal nuevamente me di cuenta que qué mal que la estaba pasando innecesariamente, porque sí es verdad que hay que tratar a los animales de manera ética y hay que cuidar el medio ambiente de manera ética, pero eso no quiere decir que tenemos que traer consecuencias a la salud, porque primero, lamentablemente trae infertilidad, y segundo, como no se comen la cantidad de grasas necesarias, el sistema nervioso de ese feto le faltan grasas saludables,
Y eso puede traer muchas enfermedades neuropatológicas en todos los aspectos, no solo del autismo o hiperactividad o incluso convulsiones. O sea, son muchos los problemas que trae el no comer una dieta humana. Y me pueden decir, pero hay muchas dietas humanas. No, si uno piensa en un koala, el koala tiene una dieta, el elefante tiene una dieta. ¿Todos los elefantes tienen dietas diferentes? No, hay una sola. ¿Qué significa la palabra dieta? Es el conjunto de alimentos que proporcionan salud y fertilidad a la especie. ¿Sí? Nosotros somos una especie, puntualmente sapiens. Nuestra especie necesita ciertos nutrientes y necesita ciertos estímulos para poder estar saludable. Y necesitamos una cantidad de músculo para poder estar saludable también. Y si yo no como la proteína suficiente, no tengo el suficiente músculo, y si no como la suficiente grasa, mi sistema nervioso va a estar en una. Porque además las hormonas se hacen a partir de grasa. Ahora, otra cosa que quiero explicar que es muy importante. Pero, Safio, los médicos dicen que las grasas están para las arterias. Y por eso yo sigo cocinando con aceite vegetal, o sea, de girasol y todas estas cosas. Bueno, vengo a explicarte que el aceite de girasol es una grasa. Entonces que te digan que la grasa tapa las arterias, y por eso vos no consumís grasa animal, pero estás consumiendo grasa vegetal, es un poco un sinsentido. La diferencia es que la grasa vegetal es muy tóxica, es muy mala para todo tu cuerpo, y la grasa animal te hace muy bien. La diferencia es que una es una grasa insaturada y la otra es una grasa saturada. Lo he explicado varias veces igual esto, pero insaturado significa de que molecularmente no está saturado de hidrógenos. O sea, la molécula como que tiene espacios libres en donde no hay hidrógenos. Esto es en la grasa, o sea, en el aceite vegetal. Y cuando hay espacios donde no hay hidrógenos, en este caso, lo que hace es que cuando entra a tu cuerpo y se encuentra con otra molécula, tiene una reacción química, lo cual hace que esa molécula se vuelva tóxica o viaje por el cuerpo acumulándose y generando problemas. En cambio, la grasa saturada, que está saturada de hidrógenos de origen animal, quiere decir que no tiene espacios libres en la molécula, por ende viaja y no pasa nada. No tiene modificaciones en su disposición molecular. De ahí esta importancia. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque si mi sistema... la neurona... Igual les voy a mostrar una foto porque... yo a veces pienso que explico cosas que ya están recontra remil explicadas. Pero bueno, es verdad que no todos tienen ganas de ver videos más complejos. Yo trato de hacérselos lo más fácil que puedo. Pero ahora les voy a mostrar... sería neurona y para que vean, porque la neurona sin grasa no puede mandar mensajes, básicamente. Bueno, esta es una neurona, como ven es una sola célula. Este es el axón. Y ven estos cilindros
amarillitos, naranjitos, a eso se los llaman nodos de Rambier. Y esos nodos de Rambier son de ese color porque son grasa, gente. Entonces la neurona, si no tuviese estos cositos de grasa, no podría transmitir señales nerviosas, porque vieron que las señales nerviosas son un impulso eléctrico o bioeléctrico. Y a menos que pensemos de que es diferente, este impulso eléctrico no es que pasa por adentro, acá por este cablecito, sino que pasa por afuera, porque es como un electrón que salta de un cosito en cosito. Ahora imagínense que si yo no tengo esto, no puedo enviar señales nerviosas. Y si yo tengo esto de... A ver, imaginen que no es que es nulo y entonces la neurona está ahí flotando sin grasa, entonces no mando señales nerviosas, sino que van a estar, pero va a ser deficitario. Y a su vez, si esto no está correctamente, mi sistema glial del que hablé antes, que son estas células que ayudan a la neurona a que haga lo que tiene que hacer, si esto no está de manera correcta, lo que pasa es que hay inflamación. Y la inflamación va a hacer que el sistema nervioso esté alterado, más estresado, porque si esto no estuviese del todo directamente, la neurona está muerta. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros en las infancias, bueno, en verdad en toda la vida, ¿no? Pero estamos apuntando, que es lo que a mí me importa, a gente que tenga trastornos de los que mencioné antes, TEA, TDA, hiperactividad. Bueno, es un sistema nervioso completamente alterado. Entonces, como principal, sacar todo lo que lo vuelve tóxico. En esto que digo, que la neurona puede estar inflamada, imagínense que si yo como algo que cuando entra en el cerebro, porque es una molécula tóxica, me genera inflamación, por más que yo le dé la grasa, va a haber inflamación de todas maneras, entonces igual voy a estar estresado. Les cuento mi caso, o sea, más o menos les comenté, pero les cuento en mi caso, y esto lo puede pensar cualquier persona. Presten atención en sigo mismos, o sigo mismas, o sigo mismes, que después de comer, igual también tienen que pasar un tiempo sin comerlo, aunque sea 2 días o un día. Si yo como azúcar refinada, que por suerte no lo hago hace mucho tiempo, estoy más irritable, más enojón, menos tolerable. Así sea de que perdiste un colectivo y quizás llegás un poco más tarde, o que no te anda la computadora, o que se te cayó algo y se te rompió, el efecto que eso genera en mi frustración se multiplica. Tenés una diferencia con alguien, es mucho más difícil como mantenerse calmado si comes harinas, ultraprocesados en general. Piensen que cualquier cosa que venga en un paquete no te conviene. Ni te gastes en leer los ingredientes, porque algo va a tener, porque está en un paquete, y para que sobreviva todo ese tiempo hasta que vos te lo comas, está teniendo algo que lo está haciendo durar. Entonces ya desde ahí no va a estar bueno. Si comemos algo de eso, no sé por qué me pone nervioso hablar de esto, porque es como, por favor, Samarriaría, por favor, haceme caso. Así sea el pan que te hizo tu abuela, que hizo la masa madre hace una semana, ese pan te va a alterar el sistema nervioso.
a vos y a la persona que se lo des. ¿Por qué? Porque el gluten, que es lo de el pan, tiene una proteína, o sea, el gluten ya es una proteína, pero está compuesto de distintas proteínas más pequeñas. Hay proteínas muy grandes, proteínas muy pequeñas, y las proteínas más chiquititas de todas están hechas de aminoácidos. Muchos aminoácidos forman proteínas, ¿sí? El gluten es una proteína que tiene dos proteínas que una de ellas sobre todo hackean el intestino, que es el intestino no es que entra cualquier cosa, el intestino es como una aduana, elige que entra y que no. Sí está saludable y no está roto. Entonces, el gluten lo que tiene es que hackea el intestino y entra igual, y encima como que lo abre, o sea, genera problemas. Y además, una vez que entra la sangre, también llega al cerebro porque hackea la barrera hematoencefálica. Y cuando entra al cerebro, entra al sistema nervioso y llega tanto al sistema glial como a las neuronas, y esto genera inflamación. Y el tema es que si mi sistema inmune del sistema nervioso está atacando el gluten que se está acumulando en mis neuronas, entonces me está atacando a mí directamente. Y eso es todo un problema que si todos los días yo como un poquito y no me parece extraño que la gente esté súper irritable, con ansiedad, con estrés, con insomnio y un montón de cosas. Así que bueno, esto por hoy. Las cosas no son inamovibles, digamos, en un sentido genético. Si conoces a alguien o vos considerás que sos neurodivergente o conoces a alguien neurodivergente, es muy probable que se puedan mejorar los síntomas que tiene esa persona y en algunos casos hasta eliminarlos. Y a mí me pasó, por eso lo digo. Yo tenía muchos síntomas de neurodivergencia y hoy en día hay muchas cosas que se me eliminaron por completo y otras cosas que las tengo ahí, como la hipersensibilidad a ciertos estímulos, sobre todo los auditivos, pero por lo menos ahora puedo vivir tranquilo. Y hay momentos en donde, bueno, me satura, pero antes era, bueno, podía llegar a un ataque de pánico o a me tengo que ir de acá porque no aguanto más. Y eso puede mejorar rotundamente. Y sería re psicótico pedirle a una infancia que se regule emocionalmente cuando yo le estoy dando galletitas ultraprocesados, Coca-Cola, gaseosas, licuados, entre otros. No tiene ningún sentido manejarnos así. Se puede mejorar la vida de mucha gente. Y te pido por favor que si te parece relevante esta información, la compartas, porque podemos mejorar la vida de mucha gente. Les mando un abrazo y saludos.